nuevo aquí Don Melvin, en Alusando, Rosa. Ya es una costumbre. Ya yo perdí la cuenta de qué número es este, pero vamos cerca de las 2 docenas de programas ya. Cuéntenos. Mire, hoy hasta pique tengo, pero no vamos a empezar por ahí, ¿no? Vamos primero a dedicarle un segmento de esta edición a esclarecer o a empezar a esclarecer algunas de las diferencias esenciales entre lo que nosotros hacemos y decimos en este espacio versus lo que hacen otros periodistas, comunicadores e incluso técnicos y gente de este u de otros gobiernos. Hay un espacio para la denuncia, hay un espacio para la educación, hay un espacio para las propuestas. La división entre una cosa y la otra es casi un convencionalismo, porque no, la realidad lo mezcla todo. Entonces, el domingo 20... El 24, el próximo. El 24. Este que está el programa, sí, el 24. Ok, hay una marcha en Santiago, una manifestación de repudio y de protesta, y no es lo mismo. Aquí se suelen identificar una cosa con la otra. ¿Por qué? Porque hay un número elevado de concesiones a empresas mineras para un área crítica de la cordillera septentrional que a todas luces le parece a la gente, y a mí también, que ni siquiera soportaría tantos proyectos simultáneamente, asumiendo que esos proyectos tuvieran méritos de los cuales en realidad carecen, pero poniendo las cosas del color más rosado posible. Pero la protesta de Santiago del domingo 24 hay que verla en el contexto de lo que acaba de suceder en San Juan de la Maguana con los romeros, pero además con lo que algunos sectores, específicamente parte de la prensa tradicional, como vocero de los intereses corporativos, parte de la crápula política del país y parte de todo ese entramado que se lucra de la venta de información generalmente falsa, generalmente infundada, que se está planteando, mientras en Santiago y todo el Cibao la gente está alzándose, levantándose contra permisos de exploración, que no es más que un eufemismo, porque nadie mete dinero para explorar la presencia mineral, sino porque tiene la intención, los medios y además la garantía de que le serán otorgados los permisos para explotar. Y son locos, no vamos a poner a buscar oro o platino o lo que sea en la cordillera central, septentrional o en cualquier maldita loma que haya por ahí, para pretender que lo que tenemos es un permiso de exploración. No, la sociedad dominicana tiene que entender la equivalencia absoluta y además irrevocable entre un permiso de exploración y un permiso de explotación. Porque la única finalidad de una maldita exploración es la explotación. Que no me venga a hablar, coño, pendejada. Desembocar en la explotación. Y ya se me soltaron los locos a mí ya. Oiga, ¿qué empresa que cotiza en bolsa, como son todas esas mineras, pueden arriesgarse a gastar decenas de millones de dólares, 1, 2, 3, 4, 5 años de exploración? ¿Cómo justificar eso ante sus accionistas? Si esa inversión, no gasto, si esa inversión no garantiza de forma automática los derechos de la explotación de los minerales encontrados ahí. O sea, yo no creo que a nadie le quepe en la cabeza que ninguna minera del mundo va a explorar para luego pelear los derechos de explotación con otra minera que viene graciosa sin gastar $1 y decir yo estoy interesado en adquirir los derechos de explotación. O sea, una cosa va de la mano con la otra y nadie puede tener duda de eso, pero hay otro elemento. Con todos los avances tecnológicos que hay hoy día, las exploraciones no se dan de ojos vendados como era antiguamente, sino que hay certidumbres elevadas, muy elevada de lo que se va a encontrar. Lo que queda es investigar a profundidad. Oiga bien, esa exploración no es para saber si hay o no hay. Esa exploración lo que busca es obtener la data suficiente para poder determinar los volúmenes que hay, los costos que implicaría explotarlo, para con todos esos estudios
convertir eso en banqueable y decirle a un banco, mira, con estos estudios yo ahora necesito 300 millones de dólares para desarrollar eso. O sea que exploración en un % elevado implica de forma automática que van a encontrar suficientes minerales, la concentración suficiente para que sea explotable. ¿Qué necesitan la empresa que explora? ¿Por qué necesita determinar esos volúmenes, la concentración, qué porción es de oro, qué porción es plata, qué es níquel, qué es cobre? Porque el diseño de operación, de la operación y de la planta de procesamiento y de la presa de cobre, el diseño de eso en papel antes de arrancar está determinado por lo que esos estudios reflejen. No es para ver hay o no hay, esa no es la pregunta, Donde ellos ponen el ojo, como los buenos vaqueros, ahí está la bala. Sí, sí, en realidad es así. Hay todo un entramado científico y tecnológico que, como te mencionaba antes, convierte el trabajo de exploración minera en una cuasi certidumbre, claro, porque no estamos hablando de ir a ciegas a una loma, a una cordillera, a un desierto, a un río o a un lago. Estamos hablando de que la tecnología, y no solo la de hoy, sino la de hace ya cierto número de años, permite, combinando el uso de satélites, el uso de infrarrojos, el uso de una serie de recursos, técnicas y procedimientos tecnológicos, detectar que en tal parte de la cordillera septentrional, que cerca de Yaroa, que cerca de Yásica, que cerca de Altamira, que en los entornos de Madre Vieja, etcétera, hay yacimientos que el satélite o la tecnología actual no es capaz de medir Los bancos no prestan con esa data. Eso es correcto. O sea, solamente nos está diciendo, mira, en tal parte de la cordillera hay minerales, parece 2, 3 o 4 tipos de minerales, pero la ley de esos materiales, las profundidades, las vías de acceso, la calidad del material, el satélite no es tan preciso como para determinar eso. Ahora bien, tengo un maldito pique. No para menos. Sí. Ahora, si no son exploraciones tan inocentes, tan empresariales, ¿por qué esas corporaciones se ocupan de poner en su consejo directivo personas de un tránsito libre en la política dominicana y en el poder político de la República Dominicana? Porque si lo suyo es comercial y técnico, ¿por qué usted necesita contratar con un paquete de compensación de decenas de millones de dólares? El paquete para contratar esa persona, llevarlo al consejo de administración de la empresa y designarlo no solo miembro del consejo, sino el enlace contra las entidades del poder público de la República Dominicana. Dígame. Mira, déjeme decirle algo, porque si no lo digo ahora exploto. Anda por ahí, en boca de más de un periodista, un razonamiento no bastardo, no, miserable, que pretende que una comunidad, una provincia, una sociedad que no se acoja a las bondades, a los beneficios, a las gracias derivadas de la minería, no tiene futuro, y que no hay cosecha de habichuela, de yuca, de batata, de ñame que compita con eso. Para allá. Pero eso es propaganda, no periodismo. No, déjeme decirle algo peor. Bolivia tiene ya coño, y es un maldito coño el que estoy echando, 500 años de historia. Lo único que han hecho los malditos colonizadores desde el día 1 ha sido sacar oro, plata, cobre. Ahora están sacando cuánta vaina. ¿Y qué le ha aportado eso? 500 años de minería, Rosa. ¿Qué coño le ha aportado al maldito pueblo boliviano? Que me digan. Coño, porque si tiene tantas bondades la maldita minería, si es tan generosa, si es tan fecunda, si es tan sinónimo de progreso, entonces Bolivia debería ser uno de los países más prósperos de este continente. Porque nadie ha tenido, coño, tantos minerales como Bolivia. Ni una explotación de esos minerales tan larga.
además tan sombría, coño, tan sangrienta y tan miserable, coño. Pero Galeano relata. Mira, me da un maldito pique esa vaina. Galeano relata que en el momento cumbre de la explotación en Bolivia, calles, se desató una competencia entre ciudades y hacían las calles con plata. Pero, y la explotación de litio en el salar, ahí en Bolivia. ¿Usted sabe cuánto es el promedio de vida de los bolivianos que trabajan en eso? Menos de 40 años de edad. A los 22 años ya no había uno con dientes. Pero no hay que irse a Bolivia, ¿por qué hay que irse tan lejos como se daría a California? Ahí en Cotuí, dígame la prosperidad de Cotuí. El hospital de Maimón, a 8 o 10 kilómetros de la sede de Barry, Pueblo Viejo, está operando un negocio que había un supermercado. Tiene 3 años el hospital. Oiga, ampliando la emergencia, que no tiene emergencia y le están haciendo la emergencia. Pero estamos hablando de 60, 70, 80 metros cuadrados. El hospital. Entonces, alguien que me diga a mí una muestra de bienestar en Cotuí, derivada de la explotación de Barry, una. Alguien que nos diga, que nos enseñe una. Como me decía el flamante senador de la provincia que me llamó hace un par de semanas. Y yo pensaba... ¿De San Juan? No, el de Cotuí. Okay. La provincia que es presidente del Senado. Y el que dice que es pro minería. Me imagino que en las circunstancias que opera Barry, él tiene muchos motivos para ser pro minería, pero que enseñe. Oiga, yo he estado en Cotuí decenas de veces y ustedes han sabido tal vez yo estoy en otra época, quizás Cotuí tiene un aeropuerto internacional o tiene 20 rascacielos. Mira, el Burj Khalifa, que es el edificio icónico en los Emiratos Árabes, costó 3.600 millones de dólares. Con lo que han sacado de Cotuí da para hacer 15, 20 edificios. ¿Y dónde está? ¿Usted se acuerda de aquella película? ¿Y dónde está el piloto? Aquí hay que decir, ¿y dónde está el otro? Entonces aquí, por eso yo digo que es propaganda, don Melvin, porque a los dominicanos ya no hay nada que contarle con respecto a la minería, porque tenemos la evidencia. O sea, no es decirnos las bondades, pero si tiene tanta bondad, o son idiotas ellos, o somos idiotas nosotros los ciudadanos. Porque si tiene tanta bondad, o ellos no han sabido explicar esas bondades, o nosotros somos estúpidos que no hemos entendido esas bondades. ¿Por qué es tan difícil? Aquí en la amarga el dulce, decimos el Cibao. Si esas bondades existen, ¿por qué San Juan es tan bruto que no la ha entendido? Entonces, evidentemente que si existieran esas bondades, yo les aseguro que buscan los mejores expositores del mundo para que convenzan a los sanjuaneros del país de las virtudes. Lo que pasa es que ya no somos tontos, los dominicanos no somos tontos y hemos entendido que hay que movilizarse. Y el caso de Santiago retrata esos rosas de cuerpo entero. Oiga, la cordillera septentrional, de Jacagua, Palo Quemado, Pedro García, Los Yazos, Palo Alto, pura montaña con un verdor extraordinario. Dice el padre Nino que hay identificado y documentado cerca de 300 afluentes de agua. Entonces dígame. Pero en todo esto, doctor y Melvin, ¿cuál es el papel que está jugando la oposición política del país? De esa ¿Cuál? que habla, la oposición tradicional de la que habla el sistema de comunicación, porque todo el tiempo se habla de que la oposición... La que nunca habló del tema Senasa. Exactamente. La oposición domesticada. Exacto. Pero ¿cuál es el papel que está jugando? Porque San Juan habló, Santiago se está levantando. Entonces, ¿cuál es la posición de esos líderes que ya pasaron por ahí? Y proteger los intereses de la minera para que le busquen 10 o 15 millones de dólares para las elecciones que vienen. Ese es el papel. Pero oiga, en la Cuava ahí cerca de Pedro Brán que tuvimos el domingo, el alcalde de ahí está a favor del vertedero. Él al principio comenzó en contra, me cuentan los ciudadanos de allá, pero que de repente cambió. Dígame. El alcalde, la autoridad municipal. Pero un vertedero que no es para los desechos de la gente de la Cuava. De la Cuava. Para llevarlo a otro lado. Pero oye bien, increíble. Dentro del área donde se tiene previsto y diseñado el vertedero, hay 3 arroyos. Oye, pero usted está oyendo. Dentro del área donde ellos dicen que está contemplado, y son delincuentes profesionales. Llegaron a las 2 de la mañana con las retos y los tractores. Y una acción legítima de una empresa y de un empresario honesto. Se le mete en la cabeza y llega a las 2 de la mañana. Con patán y equipo para bajarlo ahí. Ya estamos aquí adentro. Y ya los equipos están adentro. Y si no es porque la Cuava se empantalonó y ahí caminaron miles de personas. Miles. Si no es por eso, les meten el vertedero ahí. Y mierda para todo el mundo. Bueno, nosotros somos el gobierno. Nosotros somos la autoridad. Ellos están creyendo eso todavía, que ellos detentan autoridad en este país. Y se pueden despertar de ese sueño con tremenda sorpresa. Porque yo ejerzo la autoridad, yo soy el alcalde. Pero en todos esos vertederos, mire, es que esto se pudrió de pies a cabeza, don Manuel. En torno a los desechos sólidos, al manejo de los desechos sólidos. Hace más de 4 años que se ha montado una estructura tan hedionda como la basura, o más hedionda que la basura. Una estructura del mal proyecto,
Desde Vermont en Punta Cana y Bávaro por allá, hasta el de Puerto Plata, pasando por el de Duquesa aquí. Y aquí quisieron hacer una vuelta, un innombrable llamado Nene Cabrera, que está detrás de muchas de esas cosas. Le quisieron hacer una vuelta a la empresa que estaba en Duquesa y ahora condenan el país a 40 millones de dólares que tienen que pagar. A lo que hicieron esa diablura, tienen que buscar un peso de esos 40 millones de dólares. No, el gobierno, el país, a mí me importa eso. Yo hago lo que me da la gana, me robo lo que me da la gana y si sale mal, el que tiene que pagar el país soy yo. Entonces hay que buscar a los funcionarios de esa época y hacerlo solidariamente responsable de esa sentencia, porque fue su acción la que provocó ese resultado. Pero lo va a hacer Abinader eso. Lo va a hacer la oposición, esa Rosa. Decía Danilo, ¿cuál corrupción? Aquí hay que preguntar, ¿cuál oposición? Así en sureño, ¿cuál oposición? Bueno, en el caso Senasa, la oposición acomodaticia, la oposición funcional. Porque tú sabes por qué se le llama la oposición. Porque el gobierno, el PRM y el presidente le eligió como su oposición. Sí, totalmente. Esa es la mía, esa es la que a mí me conviene. Porque la tengo agarrada por el pichirrí y un chisma para arriba. Entonces así es muy cómodo con esa oposición. Además una oposición con un rabo que va de aquí a China. ¿Qué puede hacer? La ciencia política contemporánea se refieren con mucha propiedad a los partidos, las organizaciones que están en esa situación como partidos fuera del gobierno. No de oposición. No de oposición, claro. Partidos fuera del gobierno, que es una cosa muy diferente, muy distinta. Don Mario, pero ese partido de oposición. Pero cuando el gobierno se le complica la cosa, ¿qué es lo que hace? Llamar la oposición y se sientan los cuatro imbéciles a hablar ahí. Sí. Y de lo que hablaron, ¿qué resultado hemos obtenido como sociedad? ¿Tú has visto algún resultado? Pero ¿se ha visto alguna posición de parte del senador? Aquel que siempre... ¿De la provincia? Ay, ¿cuál? ¿De Sánchez Ramírez? No, del jovencito. Ah, el hijo del otro. No, sí. Tampoco, porque esa es la versión 3.0 del papá. En su conducta, en su manejo y en sus padrinos. Es un caso extraño donde el papá y el hijo tienen los mismos padrinos, ¿eh? Pero esos dos tienen los mismos padrinos. Por eso nunca ha hablado de Senasa, nunca ha hablado de San Juan y no va a hablar de San Juan. No va a hablar, porque tú no puedes hablar de lo que financian o van a financiar tu campaña. Eso es, para esos políticos de mierda, las campañas y el acceso al poder es una ecuación económica. Tú lo que necesitas es tener la bendición de lo que tienen los cuartos. Y lo que tienen los cuartos en este país tienen que entender que estamos llegando a un punto de no retorno, donde por su propio bienestar, beneficio, lo que más le conviene es construir un país de ley y orden. Porque entre el caos y el desorden, ni los negocios prosperan, ni los ricos pueden dormir tranquilos porque tienen hijos, tienen nietos y ellos tienen que entender que no lo van a proteger las paredes altas. Lo único que nos va a proteger una sociedad más justa. Mire, yo quisiéramos una pausa breve para que entonces le habláramos un poco al país de lo que de nosotros, de lo que nosotros debemos hacer, de las misiones, de las responsabilidades que nosotros hemos asumido y que van ciertamente mucho más allá de decir nos oponemos a esto, estamos en contra de aquello y repudiamos lo otro. Entonces nosotros ¿qué somos? ¿Qué proponemos? Y creo que el país necesita no solamente la solidaridad y la firmeza del no, y también necesita la claridad, la certidumbre de lo que hace un faro cuando alumbra y marca un camino, una ruta segura para llegar a puerto. Y nosotros le debemos eso al país y el país cada vez más nos mira a Rescate Democrático y a usted en particular como ese faro cuya iluminación tanta falta nos hace. Claro, a partir de llegar al poder, porque ahí es que donde de verdad se necesita navegar, teniendo siempre muy claro las turbulencias, las amenazas, como decía Joaquín Balaguer, navegar en las aguas procelosas del poder, de manera que el faro es y será un compañero de viaje, no solo para llegar al poder, sino para gobernar ese poder. Mire, y falta que haya. Yo creo que nosotros como partido, y no por ser partido, sino por el empuje que como partido nos está dando la sociedad dominicana, el respaldo, está pasando una vaina extraordinaria con Rescate Democrático, déjeme decirle. Nosotros tenemos que explicarle a este país varias cosas.
Entonces, en el ideario de rescate, en el plan de gobierno de rescate, bueno, entonces ustedes están contra toda la minería, o sea, ustedes son enemigos. No, ni somos locos tampoco. Ni radicales nada. No. Toda la minería, toda, no importa que sea seca o húmeda, no importa que sea grande o pequeña, no importa que sea extremadamente tóxica como el oro o más benigna como la extracción seca, es dañina, es perturbadora del entorno, acarrea una serie de inconvenientes. Ahora bien, hay inconvenientes con mayúscula e inconvenientes con minúscula. Un país puede, y de hecho así está escrita la historia, en un momento determinado tomar la decisión de explotar hierro, cobre, manganeso, cualquier oro, plata, bauxita, níquel, bauxita, que tenemos aquí, ferroníquel, etcétera. Lo primero que tenemos que entender es que el daño va a existir. La magnitud, la envergadura de ese daño puede ser extrema, puede no ser extrema, de hecho ser pequeña en comparación, pero siempre va a haber daño. Ahora bien, un país con autoridades, con técnicos, con asesoría científica y con respeto por la dignidad del pueblo que lo eligió y ante el cual responde, puede tomar decisiones así. Mira, en las circunstancias actuales nosotros entendemos que es posible autorizar una explotación minera de tal y bajo cual característica. Pero ¿qué resulta? Cuando vamos a ver eso en contexto, encontramos cosas como estas que yo le mencionaba a Rosa ahorita. Mire, las empresas mineras, todas, su naturaleza es depredadora. Todas. Blanca, prieta, amarilla, china, alemana, todas son depredadoras. No pueden evitar serlo. Ahora bien, ¿cuál es el horizonte? ¿Quiénes representan esas empresas? ¿Qué quieren? Quieren ganancias, quieren beneficios. Si no los producen, se desploma en bolsa. Se desploma y eso le cuesta la carrera, el cargo, los beneficios, las acciones, los salarios. La plan ejecutiva se ve entera. Se van todos. Y ellos tienen que cuidar eso como su propia vida. El mercado corporativo no soporta una corporación que no produzca beneficios capaces de saciar el apetito insaciable además de los accionistas. Sobre todo en el sector minero, porque ningún accionista del sector minero anda buscando un lucro de 3-4%, porque para eso compra la letra del Tesoro de Estados Unidos y tranquilo. Exactamente. Tampoco anda buscando un 7, un 8, un 10, porque compraría, invertiría en un fondo que está dado al SP 500, que tiene 22 años andando por ahí entre un 7 y un 10 y ya. El que invierte en fondos mineros y en empresas mineras porque anda buscando un 3000%. Es un tablazo que anda buscando. Claro, pero está buscando, es una remuneración equiparable a la del pirata. Claro. O sea, el pirata se toma riesgos extraordinarios en comparación al que está en otro negocio. No, entonces, y la piratería dice, somos 100 para capturar ese barco, nos van a matar a 20, pero los 80 que queden vivos son ricos. Y como los 100 piensan que yo voy a hacer de lo que va a estar vivo, vamos para allá. Yo quiero apuntar. La minería hoy día está igual que en la época de la colonización. Los parámetros y criterios son muy similares a los españoles cuando llegan aquí. Entonces, un segundito, repito, o sea, un país puede tomar decisiones de autorizar una explotación minera. Ahora, el problema es cómo. El problema es cómo. No, pero no los términos. El problema es que hay otro componente. Lo más sagrado que tiene el hombre es su familia y su hogar. Entonces, nadie, en ninguna parte del mundo, en nombre de ninguna maldita mina, de ningún maldito yacimiento, de ningún maldito beneficio, tiene derecho a despojar a los hombres, sus mujeres y sus hijos y familias de lo que ha sido suyo toda la vida. No, ese derecho no existe. Entonces, así como las empresas mineras contratan a los tipos más listos, y no más listos desde el punto de vista técnico minero, sino más listos desde el punto de vista comunicacional,
y políticos, y ellos saben que se enfrentan a funcionarios en el gobierno de México, del Perú, de República Dominicana o de Sri Lanka, que son tipos mal pagados generalmente, que no van a durar en el cargo más allá del mandato que tiene el presidente que los nombró, que viven permanentemente inseguros porque no saben qué día lo van a cancelar o a votar para el carajo, literalmente para el carajo. Y que han visto cómo otros sectores de poder se enriquecen sin reparo y sin medida. Entonces es una negociación dispareja desde el principio, desde el día 1, pero la parte más onerosa y trágica de esa disparidad no es la que se inflige contra el país en sentido nacional, sino la que se inflige contra 100 familias. No tienen que ser 10,000. Usted no tiene, coño, ningún maldito derecho a despojar a 100 familias porque usted quiere el oro. Váyase, coño, a Marte o a Júpiter a buscarlo. Usted no tiene derecho. Pero no solo el despojo. Yo no sé si ustedes recuerdan que yo visité con Wellington, Cotuí. Hicimos un material. Yo me acuerdo de eso. Y los niveles de insalubridad que nosotros, o sea, se entrevistaron a ancianas, a ancianos, a mujeres, o sea, y con las lágrimas, las ancianas decían, es que la niña de 9 años que tenemos no se le quita una infección por el agua, la contaminación del aire, el daño en la piel, la gente. Claro, es omnipresente. Eso es realmente algo que hay que ver. Tú te das cuenta. Pero usted sabe, mientras usted hablaba, perdón, me da un segundito nada más para que no se me vaya la onda. Mientras usted hablaba, yo busqué en el teléfono una película que vi recientemente, que es la representación audiovisual de lo que usted acaba de decir. Se llama Sara, terminada en H, Oil, el petróleo de Sara. Y lo que relata una niña de color, de unos 10 años de edad, que por una ley de esa época le tocaba un terreno, que se le fue dando porciones de terreno a la población de color en esa época, como una manera de resarcir una deuda histórica. Pues la niña decía que ahí había petróleo, pero una niña de 10 años, ella se acostaba en la tierra y decía, yo lo oigo. Pues resulta que la niña, insistiendo, logra que el papá vaya a una empresa petrolera que se estaban instalando en esa zona, porque habían varios campos que ya habían encontrado cantidades importantes de petróleo. Y todo lo que usted describe le pasó a la muchacha. Desde que apareció un magnate que le hizo caso y le dijo, voy a poner un equipo de exploración. El tipo puso el equipo y 2 meses después le dice, nos vamos, no hay petróleo. Y le dice la niña, ¿y el equipo por qué lo va a dejar? Dice, me cuesta más llevármelo que dejarlo ahí. Pero era que había encontrado tanto petróleo que él, entonces le dicen a la niña que como eso ya no tiene petróleo, que venda eso a $1.50 el acre. Dice la niña, no, que aquí hay petróleo, pues yo no lo voy a vender. Y no entró en venderlo la muchachita. Véanla, Sara Oil, Sara terminado en H. El caso es que le hicieron todas las diabluras, no se la voy a relatar para que la vean, pero es la historia de ese tipo de explotación. Lo más chiquito que le hicieron a la muchacha es que se encuentra alguien de bien, de buen corazón, y con los equipos que habían dejado instalados, saca una muestra de petróleo, y sale la muchachita como a 1:30 a llevar la muestra de petróleo. Le dice el tipo, no sirve. Señor. Lo que tú hallaste, mi niña, siento matarte la ilusión, pero no sirve. La niña no se ven si averigua y busca, y hay un tipo de color especialista en eso, que trabajaba por una compañía, y le lleva la muestra de ese señor, y ese señor se cae para atrás. Le cobró $5, y la niña unos ahorros y una cosa que tenía lo pagó, y el tipo se cayó para atrás, porque dice que nunca había visto un petróleo de semejante calidad en más de 30 años haciendo análisis de petróleo. Y de ahí para adelante, entonces, ¿sabes lo que vino? El uso de la fuga. Matones atrás y todas las diabluras habidas y por haber, y el resto vean la película. Pero yo, antes de que Bernabé participe, yo creo que debemos hablar un tema aquí. ¿Y de dónde viene la versión dominicana de la fiebre del oro? Después que usted hable, yo quiero que... Porque ¿de dónde salió esta fiebre? Restauración, Cotuí, San Juan de la Maguana, Santiago, históricamente. Y yo tengo una teoría de por qué. Históricamente hemos sido lavadores de oro, históricamente. Bueno, pero quiero decirle que con respecto a lo que decía Melvin, cada vez que el hombre, digo del hombre, el ser humano, entra en algún lugar, afecta el entorno. Por eso es que el Ministerio de Medio Ambiente, concebido como nosotros lo concebimos desde el principio,
es una entidad que toca todas las actividades de una sociedad, todas, porque cada actividad debe tener un reglamento, un uso adecuado para no destruirlo. Por ejemplo, lo más sencillo, sembrar yuca en la montaña. Si tú la siembras inadecuadamente, causa erosión. Sencillo, no tiene que ser oro, pero ese es oro, porque esa tierra, cada vez que nosotros hacemos labores agrícolas, o labores forestales, o labores mineras, o cualquiera, pero sobre todo las agrícolas, que es la más sencilla, está destruyendo miles de años de formación de suelo, que se forma por la meteorización de las rocas y que se van formando las capas, y entonces va formando los minerales que forman la nutrición Altera una evolución de miles de años. Sí. Entonces, cuando hablamos de eso, existe entonces un Ministerio de Agricultura, pero un Ministerio de Medio Ambiente que, un momentito, antes de hacer eso debemos sembrar a curva de nivel, porque ya se ha visto que cuando siembra a curva de nivel, el agua no erosiona tanto los suelos. Pero así mismo pasa con la minería. Como estamos hablando de la minería es todavía exponencialmente mucho más grande. ¿Qué es eso? Tú tienes que abrir, si tú vienes a hacer una minería a cielo abierto o sea a suelo subterráneo, como quiera, es agresión a ese suelo que es importantísimo. Y tú no puedes entrarle como tú quieras si no hay una regulación. Entonces, ¿qué pasa con nuestro país? Que el bendito dinero, para no decirlo de otra manera, ¿verdad?, compra, dobla las voluntades de las autoridades para que, bueno, se va a deteriorar un poquito, pero entonces se alivian. Pero también, no solamente es eso, que cada vez que hay un trabajo de minería, lo primero que se toma en cuenta es la gente, la persona. Usted va a hacer eso en ese lugar, tú tienes primero que resarcir a esa persona. Si hay un acuerdo con el gobierno, el ministerio, que eso es posible, entonces tiene que asentar a esa persona en un lugar, en una tierra, comprarla, ponerla, y que tengan un lugar sano. Es que la minería tasa, para compensar a los habitantes locales de ahí, tasa en base a los tangibles. 3 hectáreas de tierra, 80 mates de plátano y una casita de 80 metros cuadrados de zinc. Pero ahí está el ministerio. Y 500 años de vida que tiene esa familia ahí. Pero la mira, otra 100 años. Bueno, ahí están los retos del abuelo, pero del bisabuelo. vuelvo a decirte, eso no vale. Eso es doblar la voluntad de las autoridades. Por eso es que las autoridades no se la son doblan, tan las importantes, que son tan importantes en los países, y por eso Rescate Democrático precisamente quiere trabajar con que podamos realmente responder a las necesidades de la sociedad. Porque tú no es posible que tú vayas a permitir una minería que le deteriore el agua, deteriore el medio ambiente, las enfermedades, todo eso. No hay minería que no produzca eso. No hay minería, pero también hay formas de hacerla que cause menos daño. La agricultura siempre va a causar daño. Como yo te decía, cada vez que entra el hombre en un lugar, hace una limpieza, quita árboles. ¿Qué significa eso? Que son fuentes de captación de agua y lo quita para tú hacer tu casita. Le está afectando el medio ambiente. Pero tú no me puedes, en una buena gestión de medio ambiente, quitar unos árboles sin necesidad. Tiene que haber algo, y en otros lugares, por ejemplo en Japón, no se le permite sacar un árbol de ningún sitio. ¿Tú quieres hacer una casa ahí? Hágalo alrededor de ese árbol, pero no quitando el árbol, porque eso tiene tal vez 500 años de vida. Entonces, ¿qué es lo que estamos hablando? Que la minería sí es verdad que deteriora mucho, pero también la actividad humana. ¿Qué más deterioro hay en los ríos cuando tú tiras los plásticos y la basura en los ríos? Hay un deterioro enorme para la vida de aquellas personas que van viviendo debajo del agua. Entonces, toda actividad, si nosotros ponemos a pensar, hasta los medicamentos, los desechos médicos, si tú no lo depones correctamente, tú haces el manejo de desechos. Tiene problemas entonces Ahora, de salud. O sea que donde quiera que veamos la construcción de una urbanización tiene que haber unos reglamentos y ser aprobado correctamente. Pero el dinero que hemos visto a través del tiempo siempre dobla las voluntades y las leyes para aprobar algo que no debe ser aprobado. Yo creo que nunca antes se ha combinado la voracidad de las mineras con la corrupción y la incapacidad
del lado del Estado. Pues, por ejemplo, Unigol, que está en restauración en Los Candelones, su primer permiso de exploración se lo dio Hipólito hace 20 y tantos años. Pero solo en los últimos 3 o 4 años yo le he entrado como a la conga a ese proceso de exploración con un nivel de intensidad, de inversión y de investigación. Es como si estuvieran atados a Abinader en el poder. Mire, esto hay que resolverlo antes de que este hombre se vaya. Póngame, mientras él esté ahí, esto está amarrado. Y una evidencia de eso, Melvin, es que Abinader pone en energía y mina a un tipo que no sabe de nada, pero mucho menos de minería, pero es su en llave y su amigo de toda la... Entonces lo nombra ahí, al mío, al de confianza, al que se sienta conmigo a hablar con privacidad, a tratar todos los temas sin tabúes y sin reserva. Entonces yo me pregunto, y no deberíamos preguntarnos, ¿y por qué este festival de exploraciones y de trabajo intenso de esa compañía en virtud del permiso de exploración autorizado? ¿Y por qué tanta prisa ahora? Porque yo estoy convencido que eso está vinculado a la presencia de Abinader en el solio presidencial y se le quedan 2 años. Tenemos que dejar esto resuelto antes de que el hombre se vaya. Y por eso, oye, trabaja los 7 días a la semana, 18 horas al día, sin parar. Entonces uno se pregunta, ¿cuál es la prisa? El negocio. Y no llego a otra conclusión que no sea que hay que dejar esto resuelto antes de que el hombre se vaya. Por eso es tan importante la respuesta ciudadana, porque si no, lo dejan resuelto antes de que el hombre se vaya. La exploración, la explotación y todo el mundo. Y entonces, si permitimos que se llegue hasta ahí, entonces el país corre un riesgo enorme. Más adelante nos saca una sentencia de un tribunal por allá de $1.000 millones en la costilla del país. Y te dice otro tribunal, si no pagas esos cuartos, no te podemos financiar la deuda. Y si nosotros no podemos financiar la deuda, quebramos. Hay que cerrar esto en 2 meses. Entonces, ese lío que nos están metiendo, ¿eh? Sí. Por eso la respuesta ciudadana no solo es económica, no solo es medioambiental la preocupación, sino que es un tema existencial para el presente y futuro de todos los dominicanos. O sea, cuando se aprueba un proyecto de eso, no solo afecta a San Juan, no es Cotuí que se afecta, es la República Dominicana la que termina afectada. Pero eso no va a cambiar. Nadie sueñe con que eso va a cambiar hasta que no haya un gobierno honesto, un gobierno de verdad. Un gobierno que se siente con esa corporación y le diga, tú eres bienvenido al país, no hay problema, inversión, ven. Estas son las reglas. Mira. Tú lo que tienes que hacer es cumplir estas reglas. Y una de ellas es, por ejemplo, que todo el oro que se extraiga va al Banco Central. Si a ti te toca en nuestro acuerdo un 30% de lo que vamos a extraer del Banco Central, yo te entrego ese 30%. Pero por ninguna otra vía tú me puedes sacar 1 gramo de oro porque cae precio y mal precio. Y eso, con el precio del oro a $5,000, hay la posibilidad técnica hoy día y la tecnología para una explotación que pueda minimizar el daño. Pero mientras estamos gobernados por sinvergüenza y por corruptos, que o lo hacen unas veces por corrupción, otras veces dañan por idiotez, y la mayoría de las veces por una combinación de las. Roque, y mientras eso no se modifique, quiero decirte que eso que tú estás hablando acerca de la conceptualización que tienen los gobiernos de la gestión pública. Si mi problema, mi conceptualización es sacar dinero, hay que torcer todo. Ahora, robar, exacto, sobre todo robar, mentir. La riqueza no es mala. Destruir lo que no es suyo. Entonces, yo creo que la palabra es educar a una sociedad que ha venido siendo mal educada en torno a la maldad. Sí, pero mientras tanto hay que marchar el domingo 24, 2 de la tarde, del Monumento de Santiago, acompañando al Padre Nino, porque no lo podemos dejar solo en la lucha que tiene por la defensa de la cordillera septentrional. Y gracias a don Luis García una vez más que nos permite estar aquí cada semana.